¿Qué tal? Les saluda Manuel, su hermano en Cristo. Hoy es el 24 de julio. Mis hermanos, muchas personas se quejan de los tiempos malos, pero Dios está allí para mejorarlos. El Señor vela por nuestro bienestar, pero es importante que tengamos una comunicación, una relación personal con Él. Oremos a Dios para que, no importa qué tan difícil estén los tiempos, nosotros nos convertiremos en triunfadores de la vida. Y bien, ya estamos listos para acudir a las Sagradas Escrituras, para escuchar la bendita palabra de Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Empieza en Segundo de Crónicas, los capítulos 11 y 13 al versículo 22. En el Nuevo Testamento, el libro de Romanos, capítulo 8, los versículos 26 al 39, Salmos 18, del 37 al 50, y Proverbios 19, del 27 al 29, de la Biblia de las Américas. Reinado de Roboam. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió la casa de Judá y Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos para pelear contra Israel y restituir el reino a Roboam. Pero la palabra del Señor vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todo Israel en Judá y Benjamín, diciéndoles: Así dice el Señor: No subiréis ni pelearéis contra vuestros hermanos. Vuelva cada uno a su casa, porque de mí ha venido esto. Y ellos escucharon las palabras del Señor y desistieron de ir contra Jeroboam. Y Roboam habitó en Jerusalén y edificó ciudades para defensa en Judá. Así edificó Belén, Etam, Tecoa, Betzur, Soco, Adulam, Gat, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que son ciudades fortificadas en Judá y en Benjamín. También reforzó las fortalezas y puso comandantes en ellas, y provisiones de víveres, aceite y vino. Y puso escudos y lanzas en todas las ciudades, y las reforzó en gran manera. Así mantuvo a su lado a Judá y a Benjamín. Y los sacerdotes y los levitas que estaban en todo Israel se pasaron a él desde todos sus distritos, porque los levitas dejaron sus tierras de pastos y sus propiedades, y vinieron a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos les habían excluido de servir al Señor como sacerdotes. Y Jeroboam designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios y para los becerros que él había hecho. Aquellos de entre todas las tribus de Israel que habían resuelto en su corazón buscar al Señor, Dios de Israel, les siguieron a Jerusalén para sacrificar al Señor, Dios de sus padres. Y fortalecieron el reino de Judá y apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, pues anduvieron en el camino de David y Salomón por 3 años. Entonces Roboam tomó por mujer a Maalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abiail, hija de Eliab, hijo de Isaí, y ella le dio hijos, Jeús, Semarías y Saam. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, y ella le dio a Abías, Atai, Sisa y Selomit. Y amó Roboam a Maaca, hija de Absalón, más que a todas sus otras mujeres y concubinas, porque había tomado 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Roboam puso a Abías, hijo de Maaca, por cabeza y jefe entre sus hermanos, porque quería hacerlo rey. Y obró sabiamente, y distribuyó a algunos de sus hijos por todos los territorios de Judá y de Benjamín,
por todas las ciudades fortificadas, les dio alimento en abundancia y les buscó muchas mujeres. Cuando el reino de Roboam se había afianzado y fortalecido, él abandonó la ley del Señor y todo Israel con él. Y sucedió que en el año 5 del rey Roboam, debido a que ellos habían sido infieles al Señor, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén, con 1,600 carros y 60,000 hombres de a caballo. Y era innumerable el pueblo que vino con él de Egipto, libios, suquienos y etíopes, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías vino a Roboam y a los príncipes de Judá que se habían reunido en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así dice el Señor, vosotros me habéis abandonado, por eso también yo os abandono en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es el Señor. Cuando el Señor vio que se habían humillado, vino la palabra del Señor a Semaías diciendo: Se han humillado, no los destruiré, sino que les concederé cierta libertad, y mi furor no se derramará sobre Jerusalén por medio de Sisac. Pero serán sus siervos para que aprendan la diferencia entre servirme a mí y servir a los reinos de los países. Subió pues Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del palacio del rey. De todo se apoderó, tomó hasta los escudos de oro que había hecho Salomón. Entonces el rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce, y los entregó al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaban la entrada de la casa del rey. Y sucedía que cuando el rey entraba en la casa del Señor, venían los de la guardia y los llevaban, y después los devolvían a la sala de los de la guardia. Cuando él se humilló, la ira del Señor se apartó de él, para no destruirlo totalmente. Además, las cosas mejoraron en Judá. Se fortaleció pues el rey Roboam en Jerusalén, y reinó. Y Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había escogido de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre, y el nombre de su madre era Naama, amonita. Y él hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Los hechos de Roboam, los primeros y los postreros, no están escritos en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, conforme al registro genealógico. Y hubo guerras continuamente entre Roboam y Jeroboam. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Abías reinó en su lugar. En el año 18 del rey Jeroboam, Abías comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Micaías, hija de Uriel de Gibeá. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Y Abías comenzó la batalla con un ejército de valientes guerreros, 400,000 hombres escogidos, mientras que Jeroboam se puso en orden de batalla contra él, con 800,000 hombres escogidos, valientes y fuertes. Entonces Abías se levantó en el monte Semaraim, que está en la región montañosa de Efraín, y dijo: Escuchadme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis que el Señor Dios de Israel dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos con pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se alzó y se rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres indignos y malvados que prevalecieron sobre Roboam
hijo de Salomón, cuando Roboam era joven y tímido, y no pudo prevalecer contra ellos. Y ahora vosotros intentáis resistir al reinado del Señor que está en manos de los hijos de David, porque sois una gran multitud y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis echado fuera a los sacerdotes del Señor, los hijos de Aarón y los levitas, y os habéis hecho sacerdotes como los pueblos de otras tierras? Cualquiera que venga a consagrarse con un novillo y 7 carneros, aún éste puede llegar a ser sacerdote de los que no son dioses. Mas en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios y no le hemos abandonado. Y los hijos de Aarón sirven al Señor como sacerdotes, y los levitas en sus funciones. Y cada mañana y cada tarde queman holocaustos e incienso aromático al Señor. Y el pan está colocado sobre la mesa limpia, y el candelabro de oro con sus lámparas para ser encendidas cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza del Señor nuestro Dios, pero vosotros le habéis abandonado. Y he aquí, Dios está con nosotros a la cabeza, y sus sacerdotes con las trompetas de aviso para tocar la alarma contra vosotros. Oh hijos de Israel, no luchéis contra el Señor Dios de vuestros padres, porque nada lograréis. Pero Jeroboam había puesto una emboscada para llegar a ellos por detrás, de manera que Israel estaba frente a Judá, y la emboscada estaba detrás de éstos. Cuando Judá se volvió, he aquí que eran atacados por delante y por detrás. Clamaron pues al Señor, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra, y sucedió que mientras los hombres de Judá lanzaban el grito de guerra, Dios hirió a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente los derrotaron con una gran matanza, y cayeron muertos 500,000 hombres escogidos de Israel. Así los hijos de Israel fueron humillados en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en el Señor Dios de sus padres. Y Abías persiguió a Jeroboam, y le tomó varias ciudades, Betel con sus aldeas, Gesana con sus aldeas, y Efraín con sus aldeas. Jeroboam no volvió a recuperar poder en los días de Abías, y el Señor lo hirió y murió. Abías se hizo poderoso, y tomó para sí 14 mujeres, y engendró a 22 hijos y 16 hijas. Y los demás hechos de Abías y sus caminos y sus palabras están escritos en la historia del profeta Iddo. Continúa la lectura en el libro de Romanos, el capítulo 8, los versículos 26 al 39 del Nuevo Testamento. Victoriosos en Cristo. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó,
a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Salmos 18, del 37 al 50. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no me volví hasta acabarlos. Los destrocé y no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Pues tú me has seguido con fuerza para la batalla, has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. También has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, y destruí a los que me odiaban. Clamaron, mas no hubo quien los salvara. Aún al Señor clamaron, mas no les respondió. Entonces los desmenucé como polvo delante del viento, los arrojé como lodo de las calles. Tú me has librado de las contiendas del pueblo, me has puesto por cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirve. Al oírme me obedecen, los extranjeros me fingen obediencia. Los extranjeros desfallecen y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive, bendita sea mi roca, y ensalzado sea el Dios de mi salvación, el Dios que por mí ejecuta venganza y subyuga pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos, ciertamente tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí, me rescatas del hombre violento. Por tanto, te alabaré, oh Señor, entre las naciones, y cantaré alabanzas a tu nombre. Grandes victorias da él a su rey, y muestra misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Proverbios 19, del 27 al 29. Cesa, hijo mío, de escuchar la instrucción, y te desviarás de las palabras de sabiduría. El testigo perverso se burla de la justicia, y la boca de los impíos esparce iniquidad. Los juicios están preparados para los escarnecedores, y los azotes para la espalda de los necios. Mis hermanos, le pedimos al Señor que la lectura de hoy le haya impactado de tal manera que usted haga su decisión de seguir el camino recto de Dios. Él nos brinda la oportunidad de salvación y vida eterna por medio de su Hijo, Cristo. Hágalo hoy mismo. Les habló Manuel. Esperamos contar con su atención mañana, Dios mediante. Hasta entonces,
Que el Señor le bendiga en abundancia.